una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en una emisión más de Nosotros no somos así. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, una gran invitada. Ella es hecha en Morena, nacida en Morena, también de esa gran generación. Mariana Orozco, Mariana Estefany Orozco Hernández, regidora en Morelia por Morena. Hola, Mariana, ¿cómo estás? No escucho tus aplausos. Que aplaudan pues, aplaudan. Eso. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Julio. He estado viendo sus podcasts y están bien. Qué bueno, Menta, porque usted es muy carreta, ya tira carreta, no se crean. Casi. ¿Cuál es el que más te ha gustado, Marita, de los podcasts? El de Gladys. Si todavía no sí, el de Gladys, sí, cierto. Tienes toda la razón. Ay, el de Gladys es el que más te ha gustado, Marianita. Marianita, cuéntanos. ¿Quién es Mariana Orozco? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Y por qué Morena? Pero primero cuéntanos dónde nació, dónde estudió, qué hacía en su infancia, Mariana. Bueno, mire, la pregunta de dónde nací es una pregunta algo extensa, pero la verdad es que yo nací en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, porque mi mamá es de allá, pero yo no estaba planeada para nacer allá, pero bueno, me adelanté, pero al mes me vine a la ciudad de Morelia. Entonces, cuando me preguntan que dónde nací, pues en realidad yo nací en Tamaulipas, pero pues toda mi vida he vivido aquí. Tengo 32 años y pues 31 años y 11 meses he vivido en Morelia, así que pues soy de Morelia. Tú estás como David. David nació en Ciudad de México, luego se fue a Juárez, luego Zitácuaro y creo que se casó en Jiquilpan, no sé, no recuerdo bien. Pero bueno, pues soy de Morelia. Y estudié en el Colegio José María Cázares, la primaria, la secundaria. ¿Cómo es el himno, José María Cázares? No, es secreto. ¿Cómo es solo para los estudiantes. Pues, no, ¿qué tal si nos está viendo gente que ve en el Cázares? Es que se burla siempre de que yo me sé el himno de mi colegio, pero pues porque me hacían cantarlo y yo no me lo sé. Burlo, me gustaría escucharlo. Yo creo que a la gente le gustaría escuchar ese himno de Cázares. No, y luego en la prepa estudié orgullosamente en la Prefeco Melchor Ocampo. Esos de la Prefeco nacen en un lado, se van a otro y... La Prefeco es así como cuando nuestros papás nos quieren tener muy controlados, nos mandan para allá y lejos, ¿no? Y estudié Derecho en la Universidad Michoacana. Ahí estudié y también hice, grandes amistades y ahí es justo, respondiendo a tu pregunta que todavía me la hiciste, pero luego me dijiste que hiciera una pausa, es justo ahí, entre la transición de tercero de la prepa, donde conozco a alguien que me vuelvo a reencontrar con él en la Universidad Michoacana y que es donde empiezo ese tema de Morena, que en ese tiempo todavía no era Morena. ¿Quién es ese alguien? Vicente Gamiño. Que pronto lo vamos a tener por aquí. Un saludo a Vicente. A Vicente sí. Gamiño, también hecho y nacido en Morena. Sí, fíjate que una historia bien chistosa, porque mi papá siempre pues ha sido obradorista. Entonces cuando se da el tema del desafuero y cuando se da todo este tema... él muy apasionado y siempre defendiendo a López Obrador. Entonces yo escuchaba en la casa y era tanto lo que él platicaba con mis tíos, la manera en la que él lo defendía, que a mí me empezó a llamar la atención. Entonces un día la maestra de la preparatoria de sociología dice, tienen que traer un personaje que admiren. Y pues ya sabes, no faltó así quien llevó a X y a Y yo me compré una máscara aquí en el centro de López Obrador y me puse un saco de hombre y empecé a exponer en Acinma, Cuspana, Tabasco pero entonces como que la verdad me preparé mucho porque era un tema que me apasionaba mucho. Entonces cuando terminó mi presentación me dice la maestra Grisel, que le mando un saludo, y la maestra ni te topo, pero le mando un saludo. Y me dice la maestra Grisel, fíjate que hay una persona igual que tú obsesionada con ese hombre.
ese hombre que está enfermo de poder y que no sé qué, y es mi alumno en la Universidad Michoacana en Derecho, se llama Vicente Gamiño. Me dice, luego te lo voy a presentar. Y la verdad es que nunca me lo presentó. Acabé la preparatoria, entro a la Universidad Michoacana, a la Facultad de Derecho, y en un saloneo, y luego en el patio me empiezan a decir así como, Vicente, y empezamos a platicar y justo cuando me hizo Vicente Gamiño le digo, ay, tú no eres el alumno de la maestra Grisel, y ya empezamos a platicar y teníamos... Sí, compañero, sí. Sí, así le hizo. Y empezamos a reunirnos con otros jóvenes que simpatizaban con Andrés Manuel y empezamos a crear este grupo de la universidad donde ahí estaba Juni, Erandi a veces iba, Martín, Vicente y yo. Pero empezamos con este tema, la verdad, y nos empezamos a activar muchísimo. Y también ahí estaba Celeste, la senadora Celeste. Y bueno, eran buenos tiempos universitarios, la verdad. Eran tiempos en los que uno trae y sigue trayendo, ¿no?, el tema revolucionario y el tema de hacer las cosas diferentes, pero más a esa edad que te quieres comer el mundo. Marita, ¿qué hacía Mariana de niña? Jugaba, estudiaba, hacía barrio. Es fresita, ya la escucharon Cázares, Prefeco, ya como que agarró un poquito más de barrio acá en la Universidad Michoacana. Pero ya imagino una niña de hasta fraccionamiento privado. Ay, no, la Casa Peguero, no. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho el tema del cine. O sea, acaba de pasar el hecho festival de cine y es el primer año que nada más voy una vez. ¿Por qué? Por la chamba. ¿La pero chamba? bueno, ya habrá más Pero tiempo. antes hasta pedías años sabáticos. Y... No, de algo muy gracioso. Me gusta tanto el cine o el Festival Internacional de Cine, pero no las funciones, pues ahí donde todo el mundo quiere ir a abrazar a los artistas. No, a mí me gusta ver los documentales mexicanos. Hay muy buenos trabajos de documentales mexicanos y largometrajes. Y fíjate que... ya se me olvidó lo que te iba a decir. El cine, sí. Entonces, este año no pude ir porque se me juntó muchísimo trabajo. Entonces, pero cuando estaba en mis anteriores trabajos, las vacaciones todo el mundo siempre se pelea para pedirlas en diciembre o en verano, y yo siempre las pedía en la semana del festival porque pues todo el día ahí me la pasó. O sea, voy con mi manual y ya veo qué documental está en la mañana, cuál en la tarde, hasta los califico, ¿no? Así como si yo fuera el jurado. Entonces, ¿de niña te gustaba mucho el cine también? Sí, siempre me ha gustado mucho el cine y la verdad, aunque parezca bien trillado y seguramente todo el mundo dice eso, a mí me gusta mucho leer. Siempre me ha gustado mucho leer, entonces desde chiquita tengo mi buen librero, con un montón de libros de todos. No creas que así leo pues puros temas culturales y eso, no, y leo novelas también y de todo un poco. ¿Cuántos libros tendrás en tu acervo cultural? La verdad, no los he contado, pero ya llené... ¿Cuántos calculas? No sé, ya llené un librero y la vez que el librero termina ahí y voy para arriba, o sea, ya no me cabe, pero voy a comprar otro pues. Aquí te prestamos el espacio para que pongas el librero. Si vas que para sea arriba, verdad, ya me lo va a quedar yo. si vas para arriba. ¿Cuál es tu autor favorito, Marita? Carlos Ruiz Zafón, pero se murió ya de cáncer. Se murió. Ya se murió, pero Que dejó muy buenos... Que lo querías conocer, ¿no? Algo así. Sí, siempre fue mi sueño conocerlo. Él en sus libros retrata de una Barcelona interesante, un poco así de misterio. Pero bueno, ya se murió, pero dejó buenas obras. La sombra del viento, El prisionero del cielo, El príncipe de la niebla, o sea, muy, muy buenas. Entonces digo, bueno, los grandes siempre mueren jóvenes. Entonces, pues, a lo mejor lo que tenía que hacer en este mundo lo cumplió. Qué bueno que me dices eso, entonces para hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? No, nada más, Marita. ¿Por qué se te hizo tarde o qué? Llegas a la universidad, desconoces a todos estos personajes que son hechos en Morena. A la senadora Celeste ya la hemos tenido aquí en este podcast. Ay, qué padre. Yunuen y Erandi, pues son parte del equipo político de Morenos de Corazón, del comité de protagonistas, que nada más fue ahí. Tú participaste, si mal yo no recuerdo, porque ahí también, déjame platicarles a Mariana, que no creo que lo cuente, ahí la conocí,
precisamente por Vicente. Bueno, entonces es la otra etapa de la entrevista, porque sí, justamente Vicente en esas reuniones que nos empieza a citar, nos dice, oye, pero quien nos está encabezando este trabajo, pues, de dirigir estos jóvenes que traemos el amor por el proyecto y por Andrés Manuel, pues éramos muy obradoristas, es Julio Peguero. Y me dice, vamos a hacer una reunión, y yo les dije, pues los invito a mi casa. Y entonces ya hoy un día cité a los compañeros, pero pues como éramos compañeros jóvenes, pues me imaginé que iba a ser pues alguien del 5º año o 4º año. Entonces ya cuando tocan la puerta de mi casa, pues ya Julio. Y ya yo le dije, señor, ¿qué hace aquí? Estoy esperando unos jóvenes. Y ya pues ahí te conocí. No encabezaba a los jóvenes, tenía 31 años en ese tiempo. Había sido... porque iba a empezar la campaña en el 2012, fue como en octubre del 2011. Entonces se estaba preparando la campaña en 2012. Me tocaba coordinar unos trabajos en Morelia, de organización, en el distrito 8, porque lo dividíamos por distritos electorales federales. Y por X o por Y, por azares de la política, porque pues en ese tiempo los referentes partidarios eran el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, ¿no? Es más, aquí en Michoacán nos tocó el membrete de Movimiento Ciudadano, porque aquí en Michoacán fue muy sui generis. Era muy difícil coordinarse con las estructuras cupulares. Recalco, estructuras cupulares del PRD era muy difícil. Entonces, por X o por Y, en ese mes no sigo ese trabajo y me invita Vicente a que tuviéramos una reunión, porque yo trabajo en la Facultad de Derecho, ¿sí? Ahí es mi alma laboral, ¿sí? Mi alma mater es el Colegio San Nicolás, pero mi alma laboral es la Facultad de Derecho. Entonces, ahí es donde llego a de veras. Pero no me veas, no me viste tan grande, ¿sí? No, como 50 años, pero... ¿Cuántos años tenía Marina? 19 años. No, tenía 18, 11, 2011. No, 19. yo me acuerdo que tenía 18, ¿eh? 18 años. Muy joven, Anita. O sea, Sigo estando. O sea que fue tu primera elección que te tocó votar. Sí. Sí. Yo también me acuerdo, ya a raíz de eso, que nos empezamos a organizamos un simulacro dentro de la universidad. Cuéntanos esa experiencia, porque ustedes vivieron buena experiencia y pues lo llevaron a cabo. Nosotros cuando ahí nada más coordinamos el esfuerzo, que era una idea de Vicente llevar ese simulacro electoral en la Universidad Michoacana. Sí, era un simulacro nacional. Pero las hacían las universidades en diferente etapa. O sea, tenías que agarrar a alguien que quisiera organizar para hacerlo en las universidades. Ya había pasado la de la UDG, si mal no recuerdo, la de la UNAM. No me acuerdo. ¿Tú fuiste a la concentración de la UNAM? No, esa no. Nada más fue Vicente y otros compañeros. Pero eso ya fue después, ¿no? En campaña. Pero aquí estamos hablando de un simulacro. Bueno, sí, también en campaña ya un simulacro electoral. Sí, pues surge justo esta inquietud por parte de los jóvenes de las universidades, pero que justo quieren un proyecto diferente. Porque en ese tiempo me acuerdo que los grupos estudiantiles estaban muy perredistas, muy priistas. Panistas, la verdad es que no. Pues que te tocó en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho había, no sé si todavía hay más grupos que corrientes en el río, ¿no? Sí, y entonces justo nosotros lo que queríamos era, más allá de un grupo estudiantil, lo que ocupábamos lo que buscábamos era un cambio nacional. Buscábamos quién nos representara y quién presentara un proyecto diferente de transformación, y todas nuestras ideas siempre coincidíamos en que tenía que ser alguien como Andrés Manuel López Obrador. Entonces, se hace un simulacro a nivel nacional que se hacen en diferentes universidades del país, y toca como la Universidad Michoacana, que es una universidad con tanta historia y donde han salido tantos personajes, y se iba a quedar atrás. Entonces, con compañeros como Orestes, como Vicente, como Carolina Rangel,
llevamos a cabo como David Soto, como contigo. Digo, ustedes los veíamos más bien como un poquito más arriba. Pues ya no Ustedes estudiábamos, yo ya trabajaba ahí. Ah. Y David trabajaba en otro lado, ¿no? Pero Pero sí organizábamos. Y fue una organizamos con experiencia ustedes. bien padre, porque al final de cuentas los resultados o los votos de los estudiantes reflejaban que también querían un cambio, ¿no? Y que en este simulacro, pues hay que decirlo, ¿no? Si ganaba Andrés Manuel, los jóvenes queríamos un cambio. ¿Te tocó en C1? Sí. ¿Ahí conociste a Javo? ¿O antes? Lo conocí a Javier un poquito antes, pero como en una manifestación. Pero ya ahí justo en el simulacro es como cuando ya empiezo a platicar con él y bueno, de ahí me llevo una muy, muy grande amistad. Muy grande amistad. ¿Sí, no? Sí, ¿no? Sí. No, pues tú dime si no hay enemistad. No, un gran amigo. ¿En qué Javito. parte de CEU te toca? Pues CEU es muy grande. Me toca afuera del inglés, afuera de... ¿Qué idiomas? De idiomas, ajá, de inglés, de idiomas. No, a ver, espérate, es que ese día me moví 2 veces. Una acá por la ingeniería civil y luego la otra mitad en idiomas. Pero la verdad que la participación fue buenísima, ¿eh? Sí esperábamos participación, pero no que fuera tan buena. Entonces ahí donde uno se empieza a dar cuenta de que existen compañeros de otras facultades, porque por ejemplo Carolina venía de Economía, que justo también tienen los mismos deseos que nosotros, simpatizan en ideas, simpatizan en muchas cosas. Y fue padre esta experiencia porque aparte de que de ahí empezamos a crear un vínculo más cercano, los que creíamos en ese entonces en el proyecto, no era lo mismo que a todos lados a donde íbamos nos decían locos, nos decían que estábamos sin una brújula, nadie creía en el proyecto en ese entonces. Entonces de repente coincidir con jóvenes que traen la misma chispa que tú y que traen las mismas ganas de que las cosas cambien, fue una experiencia que yo creo que sí ha sido un parteaguas en mi vida, ¿eh? O sea, sí creo que sí hubo un cambio de haber conocido y haber entrado a la Universidad de Michoacana y conocer a estas personas, a ti, a David, a Vicente, a todos, a Celeste, a Yunuen, a Pompa, a Javier. De repente sí representó el con quién encontraba una misma concordancia entre lo que yo creía y un tema bien importante que yo creo que puede definir esa etapa de mi vida, que es un tema de congruencia y que hasta este momento creo que todos lo seguimos llevando a cabo, que es un tema de hacer lo que piensas con lo que dices y llevarlo a los hechos, ¿no? O sea, lo que pensábamos nosotros en ese momento lo seguimos pensando, pero ahora la diferencia es que lo llevamos a cabo, ¿no? Como funcionarios. Como funcionarios. Luego, ¿qué más, María? Que sí, que el día de la elección. El día de la elección, fíjate que me tocó estar en casilla. ¿Fuiste representante o funcionaria casilla? Creo que fui representante. La verdad, sí fui representante. Representante de... Sí, fuiste representante. Sí, representante. No salí sorteada para ser funcionaria en esa elección. Pero me acuerdo que ya, digo, el proceso se vivió. Creímos que estábamos en una etapa en la que estábamos seguros de que íbamos a ganar. Pero hay una cuestión ahí, bueno, perdimos. Y en la noche, como a las 12 de la noche, yo tenía como un nudo aquí en la garganta. Te voy a contar esa historia porque yo creo que pocos la saben, ¿eh? Yo creo que hace mucho que no la contaba, o sea, la conté, yo creo que... Me habla Vicente Gamiño y me dice, me habla llorando y yo me suelto a llorar y me dice, ánimo, siempre su palabrita era ánimo. Y me decía, ánimo, no creo que estos... Y yo le digo, pues que perdimos y yo creí, ¿qué está pasando? Nos robaron la elección y bla, bla, bla. Y él me decía, ánimo, vamos a ganar, tenemos que ganar y esas cosas, todo esto va a cambiar. Y ya lloramos y fue como una llamada muy corta, pero no se me olvidó jamás porque cuando ganamos yo le hablé a él. En el 18. Ajá, le hablé y le dije, ánimo, ganamos. Lo que es la vida, hace unos años llorábamos porque estábamos perdiendo y estamos celebrando en la Madero, en las Tarascas, hay una foto ahí que salió de La Voz de Michoacán. Yo creo que, se las voy a mostrar, ahorita me pasan el celular, pusieron las pantallas, ahí estaba, yo no lo creía, fue una emoción de tantos años, de que creímos que no se iba a materializar todo esto que habíamos hecho, ¿no? Desde las calles, desde ir a repartir periódicos, porque, a ver, mucha gente cree que este movimiento y que todo esto que pasó se dio de la noche a la mañana y que fue con un simulacro electoral. No,
Me acuerdo que brigadeábamos, agarrábamos el periódico, platicábamos con la gente, con un tema de concientización, un tema de concientización, con un tema me acuerdo que cuando platicábamos con la gente, no se me olvida que la gente pues, nos gritaba de cosas, o sea, no nos recibían el periódico, nos decían vagos, nos decían así un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando ganamos y nos fuimos a celebrar a las Tarascas, bueno, ya estamos pasando a esa parte de la historia. Dale, vente, aquí es un podcast, el podcast es Gracias, diálogo. Qué amable. Sí, fíjate que cuando ganamos sí fui funcionaria de casilla y me tocó ser presidenta. Y me acuerdo que yo dije, ¿qué hago? Porque tenemos que estar pues en el tema de estar al pendiente y en el tema operativo. Y me decían, no, o sea, los que quedaron de presidentes, quédense de presidentes porque nos vayan a robar la elección. Era un tema de organización. Entonces me quedé de presidenta y me acuerdo que eran ya saben que antes de eso salió primero MID, ¿no? Y entonces me habla mi hermana por teléfono y me dice, ¿qué haces ahí? Ya salte, ya ganamos. Y yo que le digo, estábamos contando lo de los diputados y ya le cuelgo yo. Y yo digo, todo el mundo festejando y yo aquí contando. Pero dije, tengo una responsabilidad porque esta casilla pues, no se puede quedar así, ¿no? O sea, pero era tal mi alegría que me sentía como poquito enojada porque dije, chin, hoy que sí, justo no debí de haber sido funcionaria. Y entonces ya, contamos nuestra casilla y mi casilla siempre ha sido una casilla panista. Y siempre, la verdad es que por un tema histórico, siempre gana el PAN. El PAN. Y me acuerdo que cuando yo estaba ahí de presidenta ese día y que en esa ganó Andrés Manuel, pues yo dije, sí ganamos. La gente está cansada, la gente por fin abrió los ojos, la gente quiere un cambio. Cuando se acabó, me acuerdo que lo primero que hice estaban afuera esperándome mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermano. Y mi papá, vámonos al centro, así como si hubiera ganado el Morelia y que nos teníamos que ir a las Tarascas. Y yo, vámonos, y nada porque no tenía una bandera, pero pues si le hubiera llevado ahí, era como, yo me imagino que era como los tiempos en los que la independencia o de la revolución que festejaban, yo así me sentía una alegría. Yo creo que recordarlo, fíjate, ahorita que lo estoy recordando es algo muy indescriptible. Llegamos a las Tarascas, había muchos compañeros, no pude contener la alegría e hice un gesto así como y vi a Orestes y lo abracé y le dije, y era una playera de López Obrador, creo, y lo abracé y le dije, lo logramos, y nos tocó vivirlo. Y la voz de Michoacán, pum, como que fotografió, yo creo que la alegría o simplemente el momento. Tampoco me siento tan importante, pero y ahí está la fotografía, ahorita se las voy a mostrar. Y sale mi hermano de fondo. Entonces, bueno, pues fue un día de mucha alegría. Y ahorita que me acordé lo de la llamada de Vicente y luego ya cuando yo le llamo y que ganamos, pues fueron temas importantes e interesantes. Pero antes de eso, Marianita, se hace Morena partido. ¿Qué participación tuviste tú ahí? Yo me acuerdo de una anécdota antes de pasar a eso. Donde... Uy, pero a ver, dime cuál vas a contar porque hoy donde el 132 sí. se empieza a formar y a hacer células en los... Ya cuando Peña Nieto compra la presidencia, porque sale lo de las tarjetas Monex, toda esta corrupción que hubo sobre la elección o esta compra de votos que hubo sobre la elección de 2012, que eso no se debe de olvidar. Luego muchos historiadores y comentócratas lo olvidan, ¿no? Esos 3 millones de votos que compró además el PRI con Peña Nieto, llega y se arman estas células 132. Entonces eran manifestaciones paulatinas. Nosotros tuvimos una manifestación como Morena, ya el día el 1 de diciembre, en la Plaza Melchor Ocampo, donde tú nos acompañaste, todos los jóvenes que refieres, y mucha gente más que fundó este partido en particular, ¿no? Morena, quien fundó Morena en particular, todos los que éramos comité ejecutivo estatal en ese tiempo, los compañeros que venían del interior, del estado, ustedes. Y una vez, Mariana vive ahí por donde estaba el Canal 3. Bueno, sigue que estaba el Canal 13, pero antes era XHBG Canal 13 de Michoacán. Y se manifestaron ahí unos jóvenes. No, pues ahí va Mariana a querer, porque ya los iban a quitar. Ya habían llegado, y era como la tarde-noche.
Eran como las 7, 8 No de me la noche. acordaba de esa. Y llega Mariana muy, no, los quiten, que yo soy 130. No, pues ¿cuál? Eran normalistas, que ya los iban a quitar. Es más, cuando llegó Mariana, dije, ¿y tú qué? Como que pensaron que era infiltrada, ¿no? Así, si no la sacaban al golpe, los granaderos le iban a sacar al golpe los normalistas. Pero así era la euforia. En ese tiempo, Mariana hacía euforia, pero ¿cómo fue tu participación en Morena? Hay muchas historias que contar en ese trance del 2012 al 2018. No, muchísimas. Y unas muy divertidas. Yo creo que, bueno, si quieren hay que los aburramos, podemos de contar unas, pero también puedo contar unas muy graciosas. A las que tú quieras. Pero bueno, antes de que se me olvide la idea, para mí es un orgullo pertenecer al grupo de Morenos de Corazón del partido. Es un grupo en el partido en el cual tú también estás, pero ahí conocí a grandes compañeros y ¿cómo los conocí? Fíjate que en una integración del Comité Ejecutivo Nacional. Estatal. Perdón, el Comité Ejecutivo Estatal. El primero. Y me acuerdo que se hizo la asamblea un domingo y en mi casa hay como una regla de que los domingos son familiares y prohibidísimo salir, ¿no? Y justo la asamblea se da a la vuelta de la casa de mi abuelita, en la Chapultepec. Ajá. Entonces yo dije, ¿cómo le hago para salirme? Y ya pues, le tuve que decir a mi papá. La verdad es que mi papá siempre ha sido mi compañero y que siempre me ha apoyado en esto. Y me llevó y ahí estabas tú y David, que por cierto, David, si ves este podcast, me debes una comida porque voté por él. Ya me imagino la comida, o en el cóctel, o en la cantina de Willy, no hay más. Ándale pues, necio, vámonos a la cantina de Willy. Y entonces, Eric, saludos. Y entonces... Panistas ahí todos, ¿eh? Ay, no es cierto. Todos, del bloque conservador. Hoy no más. Pero buenos amigos. La fama que le están haciendo a la cantina de Willy no es cierto, pura gente revolucionaria. Y entonces, ahí se hace la votación y me dio mucho gusto que quedaras en el comité tú, Carolina, David. En ese tiempo me acuerdo que conocí también a Arlene, una gran compañera que fue la mucho. primera presidenta del consejo, que también tiene que venir a este podcast, ¿eh? Tiene Sí. que venir, la vamos a invitar, por supuesto. Sí, y bueno, entonces ahí es cuando me preguntas cómo inicia todo esto, estábamos en una disyuntiva, si seguíamos como movimiento, o nos transformábamos en un partido. Me acuerdo que cuando me preguntaron a mí, o sea, pues platicábamos así de charlas de café, pues, yo decía, tenemos que hacer un partido, porque un movimiento naturalmente va a sufrir un desgaste y nunca vamos a poder transformar las cosas si no ocupamos los espacios, si no estamos contemplados dentro de, ¿no?, la política mexicana. Entonces, bueno, se hicieron consultas y al final decidimos que nos hacíamos partido, un movimiento de regeneración nacional. Me acuerdo que cuando vi el color, cuando vi dije totalmente me siento identificada hasta en eso. Y entonces se viene la conformación con una serie de requisitos que nos pide el INE y nos tocó en el Bicentenario. Entonces yo me acuerdo que estaba bien chavita. Domingo 3 de noviembre, después del Día de Muertos. Y me acuerdo que me llevé a mi hermano. Estabas bien chavita. Me llevé a mi amiga. Entonces, ¿cuántos años tenía Alain? Si tú estabas chavita. Alain ha de haber tenido... ¿Era quinceañero? No, un poquito más grande. No, yo creo que ya tenía 16 o 17. Déjalo en 15 y medio. Porque me acuerdo que él no se afilió, porque no podía, pues, o sea, pero como todavía que no cumplía los 18. Ajá, todavía no cumplía los 18, pero lo dejaban pasar, pues, a la asamblea. Pues nos ayudaron en el voluntariado, todos ellos. Estuvieron ayudando y estuvo muy ¿A cuál emocionante. amiga llevaste? Vino Andrés Manuel y me acuerdo que dio un muy buen discurso. Estábamos muy cansados de todo el tema es que tenemos que cumplir cierto número de asistentes y me acuerdo 3,000. De repente sí era estresante ver si, así como que te asomabas a ver de cuántos van, cuántos faltan. Y... Miguel tiene el dato exacto, estuvo en este podcast y nos dijo 3,000 y tantos. Ya sabes, él tiene los datos. No, o sea, casi 4,000, pero tantos que no nos validó el IFE, el otro es que... Bueno. El IFE de ese tiempo. Si ahora Miguel ya dio los datos técnicos, yo les voy a contar una experiencia padrísima. Pues estuvo súper cansado ese día y me acuerdo que me llevé a mi amigo Jafet, que también se unió en es este parte tema. de nuestro movimiento. Es parte, es fundador, está ahí, que por cierto, ahorita que me recuerdas, pero bueno. Y entonces me acuerdo que estábamos bien cansadísimos y en eso dice, que les habla, no voy a decir el nombre pues, pero... Fulanita de tal. Una compañera. Que les habla una compañera que les quiere decir algo y dice Jafet, ya vámonos. Y le digo yo,
menso, nos van a dar las gracias, pues hay que regresarnos. Y entonces íbamos en la explanada del Bicentenario y entonces ya íbamos de regreso. ¿Cómo que ya se van? Y las sillas no se acomodan solas. Y entonces nos regresamos y nos pusieron a acomodar las sillas. Y me dice, Jafé, te dije que nos fuéramos. Y yo pensé que nos iban a dar las gracias, un diploma, algo. Pero bueno, digo, ya Miguel dio los datos técnicos, yo cuento la experiencia de que éramos muy chambeadores. Y es que esto que cuentas, Mariana, refleja el esfuerzo voluntario y ciudadano mucho de lo que inspiraba o lo que inspira el López Obradorismo. Porque a ustedes les tocó, por eso la presentación aquí al principio fue que ustedes son hechos en Morena. Tú no perteneciste a ningún otro partido político antes. Dices que tu papá es el ejemplo, que él es muy López Obradorista, pero no eras tú no eras tú activista política de joven ni nada, o sea, no, ya hasta que llegas a la universidad, como nos refieres, entonces jamás ni por extraña razón te invitaron o te afiliaron al PRD. Es más, cuando nos ayudas en la campaña del 2012, que tenemos membreta de Movimiento Ciudadano, nunca se pidió afiliar a ese partido ni nada, más tú participaste, te integras a las filas de Morenaje. Y les toca, Mariana, ¿tú fuiste a las capacitaciones de jóvenes? ¿Fuiste a Guadalajara? No, a Guadalajara no, perdón, no. A Guadalajara no fui. Solo las de No aquí. me dejaron, solo las de Morelia. Solo las de Morelia. Cuéntanos, a ver, alguna anécdota interesante en esas. Ay, muchísimas. Pues una divertida, porque a Mariana le gusta reír mucho. La verdad que sí. Pero déjame pongo seria. La parte seria del podcast, ¿no? Y a ver a qué hora ya hablas en serio. Ay, bueno, es que luego es aburrido, ¿no? Así hablar de... bueno, me integro a Morenaje Nicolaita y saloneábamos en los Morenaje salones. Nicolaita, ¿cierto? Morenaje Nicolaita, nos hicimos nuestro nombre. Es Me acuerdo que saloneábamos cuando salíamos de clases. Y déjame decirte que yo siempre me ha gustado mucho estudiar. Y entonces de repente no lo creían de que yo podía participar de manera activa en la universidad, pero también ser una alumna de 10. Entonces sí fue también un poco ahí, pues, raro, pero estuvimos brigando en todos los salones de la Facultad de Derecho. Luego nos íbamos a las demás facultades para integrar a más y más jóvenes. Pero luego se vino una serie de capacitaciones de formación política para todos nosotros. Y lo que te puedo decir de esos encuentros que tuvimos es que la efervescencia y el amor por el movimiento nos enseñaron que se podía hacer política de manera diferente. Nos enseñaban que había un referente que lo estaba haciendo y entonces imagínate tú tan joven, no estás viciado, no estás maleado, lo único que aprendiste son cosas buenas y prácticas buenas, ¿no? Y todos los compañeros que estábamos ahí, ahorita me da mucho gusto que están en posiciones muy representativas y también a los que no están en posiciones representativas me da mucho gusto verlos porque en el espacio en el que están siguen siendo personas congruentes. Claro, y muchos de ellos, bueno, algunos están en el gobierno de la Cuarta Transformación, otros no. Pues sí, casi la gran mayoría es que ustedes son hechos aquí, ¿no? Y es una buena generación. Tú eres regidora, Carolina es secretaria general de Morena en el CEN. Celeste senadora y fue diputada federal. Junuen Ubaldo está en los centros penitenciarios, ahí en una jefatura de departamento. Javier estuvo también ahí en una jefatura, colabora ahorita contigo, ¿no? Miguel Pérez Pompa está también colaborando contigo, estuvo conmigo en recursos humanos, en pensiones y contigo ahorita colaborando, o sea, es buena generación. Son las generaciones. Ustedes nacieron en la década de los 90s. Sí, todavía me acuerdo cuando fuimos a defender el petróleo al Congreso. ¿Sí te contesta? Sí, a ver, platícanos. Fíjate que bueno lo recuerdas porque era lo que te iba a preguntar ahorita. Porque te digo, hay cosas muy buenas, pero platícanos, esa fue pues significante. Yo como porque que lo veía en la televisión. Porque todo el mundo lo pone como la joya de la corona y sí fue, ¿eh? Mira, todo el mundo habla de que los que se pasaron y tomaron la tribuna y pusieron Pero a ver, detrás de eso también estuvimos los que nos mandaban porque éramos jóvenes y mujeres y decían, pues no les van a pegar.
Entonces éramos como la resistencia y ahorita me recuerdas de contarte un tema de la valla humana y me acuerdo que mi papá me dijo, no vayas a ir, se van a soltar los no sé, y yo pues obviamente no le hice caso. ¿Los qué? Los golpes. Ah, tú puedes hablar aquí como te lo dijo literal. Es que mi papá es un poco grosero, pero me dijo que no fuera. Y entonces pues ya saben que le dije, no, ¿cómo crees que me voy a exponer? Obviamente fui, me puse unos tenis y dije, pues vámonos a defender la soberanía, el petróleo. Y me acuerdo que estábamos en el Congreso y en eso me acuerdo que una compañera del movimiento, pero la verdad no recuerdo su nombre, pero era una compañera, y me dice, tú ponte aquí, tú eres mujer y estás joven, a ti no te van a pegar. Y yo dije, pues sí. Pues tómenle que a la hora de que se pasaban al Congreso, vi cómo empezaron a pegar, empezaron a sangrar compañeros y dije, no, sí están pegando de verdad. Y dije, no, pero hay que resistir, hay que resistir. O sea, fíjate cómo cuando uno está más chavo le vale. O sea, primero está el tema de lo que de justo hacer lo que uno siente, ¿no? La esencia del movimiento en ese momento. Y entonces me acuerdo que ya cuando vi que estaba así todos pegándose y golpeándose, me echo a correr y se viene un policía hombre tras de mí y dije, ya me voy a meter al Banco Banamex, al lado del Congreso. Y pero yo preocupada porque dije, si me pegan, mi papá me va a regañar porque va a decir, te dije que no fueras, ¿no? Y entonces pues yo así corriendo en el banco y dije, pues aquí al banco no se van a pasar. Pues tómala que me pasé al banco junto con otros compañeros que corrieron también y nos soltaron un golpe. La verdad sí me dolió muchísimo, me acuerdo que hasta me dolía la cabeza, pero llegué a mi casa como que yo no fui. Entonces, bueno, es una de las experiencias que cuando me cuentan, no, y tomamos la tribuna y estábamos adentro, y dije, ay, qué padre, ¿eh? Nosotros estábamos afuera y nos tocaban los golpes. Es que la estrategia era que en Michoacán no pasara esa reforma, porque fueron cambios constitucionales. Y tenía que aprobarse por la mayoría de los congresos locales. Y ya se había aprobado por la mayoría, pero por una cuestión de dignidad y de lo que representa ser michoacano, ¿no? Insistió mucho el ahora gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y Miguel Sandoval, pero insistieron mucho. El ahora gobernador era dirigente nacional, estaba en una cartera, no sé qué, producción y sabe que no recuerdo, porque era una secretaría ahí del Comité Internacional de las muchas que hay, pero no me acuerdo qué el nombre, muy bien, algo de producción o algo así. Y Miguel Sandoval era dirigente de Morena, era el presidente. Yo era secretario de organización y David era el de finanzas. Entonces, pues fue así como que pues ya pasó, nosotros tranquilos. Y no, ellos insistieron mucho. Se hace la estrategia, entonces nos ayuda Cristina Portillo, que era diputada local en ese tiempo, de las tantas que ha sido. Fidel Calderón, también, que era hasta el presidente de la mesa directiva. Si mal no recuerdo, no, el presidente de la mesa directiva era Alfonso Martínez, creo. Pero Fidel era el coordinador de los del PRD. Y varios de ellos diputados meten por las puertas del lateral a Juan Pablo Celis, a Juliana Ugarini, a Miguel Sandoval, a varios. Y el otro contingente era ir afuera para entrar todos al Congreso. Pero sorpresa que ya no estaban esperando los granaderos. Y entonces a la mayoría toca afuera, pero era porque aquellos se fueron desde la madrugada, desde 3, 4 de la mañana, ¿sí? Y ya citamos como a las 7, a todos los 7 de la mañana, los demás, y ya estaban los granaderos. Entonces, pero logramos romper ese, porque se empezó a juntar mucha gente. La foto es histórica y lo logramos y nos dimos cuenta de que no tenemos miedo. Y el mensaje fue claro, no tenemos miedo y podrán seguir haciendo y deshaciendo, pero habemos soldados que no nos vamos a rendir. Ese fue el mensaje. Aunque así es. De Yo te voy a decir una confesión. Siempre en los mítines de Andrés Manuel me tocaba estar en las mesas de registro, me tocaba estar... Aquí en Morelia, cuando venía a Morelia. Y yo decía, ¿cómo le hago para poder estar más cerca del licenciado? Y entonces alguien dijo, ¿quién quiere ser valla humana? Y entonces yo dije, yo dije, pues así va a ser la manera en la que yo voy a estar súper cerca de él. Entonces me acuerdo que en ese tiempo le dije a Nayeli, una amiga de la... que le conocí saludos en la prepa, a Naye. Y, saludos a Nayelito. Y entonces le dije, acompáñame. Le digo, ¿no quieres ser valla? Y me dice, ¿qué es eso? Y yo, bien padre, ser valla humana. Y
Y yo no sé por qué, a lo mejor fue mi error no explicarle, pero parece que le dije, vamos a ir a un desfile de modas. Entonces se llevó una bolsa, metió su cámara digital, en ese tiempo eran de la Sony, su cartera, su celular. Yo así como que la vi como muy... Esa que manita, dije, o te pues, están dando patrocinio, que estás mencionando muchas marcas. bueno, fuera, páguenme de veras. Y entonces ya cuando estaba ahí de valla, no, le robaron todo. O sea, la bolsa no se la robaron nada más porque la traía colgada. Le metían mano en la Pasó bolsa. Andrés Manuel, la gente, o sea, el tema de cuando me decían, son puros acarreados, y yo, ay, por supuesto que no, toda la gente lo quería abrazar. Y bueno, el chiste es que fue mucho el apretón, fue mucho el no suelten, porque la seguridad de Andrés Manuel. Y mi amiga pues hizo muy bien su papel, pero cuando se acabó, cuando se va Andrés Manuel, pues así pasó por nosotros unos segundos. Yo dije, bueno, pues al menos estuve cerca de él. Y cuando salimos a la esquina, abre su bolsa, todo le robaron, todo, hasta un labial que traía, creo. Y entonces me dijo, no vuelvo a ser valla humana nunca. Y yo, no se vayan con cosas a los mítines. Pues es que son concentraciones grandes. Algunos amantes de lo ajeno aprovechan. Para ahí, pues, tienen maña de hacer eso, ¿no? Más si la traía abierta, que me imagino que sí. No, estaba cerrada. Sí. Pero pues, a ver, de tanto apretón no te das cuenta si te la abren o no. Estás preocupado por no morir aplastado. La cámara digital Sony, eso es lo creo que la que más dolió. El labial, pues como sea. También es importante, pero... Muy bien, manita. Hace unos días, ahorita que estamos en este podcast, nos invitaron, fuiste tú también, por ser regidora de Morelia. Nos invitan a ver a la presentación del documental, precisamente la Secretaría General de Morena, Carolina. ¿Qué tanto vimos una historia del licenciado Andrés Manuel o de lo que es el López Obradorismo contado de la gente, ¿no? Casi las experiencias que aquí contamos nosotros, pero contado de la gente allá de Tabasco y de la Ciudad de México. ¿Qué sentimientos te creó eso, Mariana? Que sí es bueno. ¿Qué piensas este tipo de documentales, recordar de dónde venimos? ¿Qué es el López Obradorismo? Me dio nostalgia, porque así como este podcast y cuando hablamos de cómo iniciamos, me gustaría que después como que uno pudiera hacer una línea del tiempo, porque no podemos olvidar cosas tan importantes como cuando me acuerdo que decíamos, el bono fundador cuesta 500, cuando nos cooperábamos, o sea, para la creación de este movimiento, cuando repartíamos el periódico Regeneración y a mí me decía la gente, ¿cuánto te pagan? Y yo decía, ¿por qué la gente creen que nos van a pagar por hacer por querer concientizar? O sea, ese es un tema de que ¿ya nos pasamos de tiempo? Y entonces, era un tema de concientización, era un tema de todo lo demás, ¿no? Pero eso me olvidó lo que te estaba diciendo, perdón. Estábamos hablando. Del documental. Y entonces, cuando empiezo a ver el documental, el día que nos invitan a verlo, el día viernes, me dio mucha nostalgia, pero también me di cuenta de algo bien importante. A veces uno cuenta lo que le pasa aquí desde su burbuja, desde su estado, desde su ciudad, desde su etapa en la vida, pero no nos damos cuenta que para que esto se llevara a cabo, esta transformación en el país, hubo mucha gente que se murió no viendo todo lo que pasó en el país, no viendo el segundo piso de la transformación, y que tenemos una responsabilidad grandísima. Me gustó mucho que existan este tipo de materiales para los jóvenes y no tan jóvenes que se van integrando a este proyecto y que entiendan lo que representamos y que entiendan el tema de la gran responsabilidad que hay sobre nuestras futuras generaciones. Quien entre a Morena tiene que saber lo que costó. A Andrés Manuel le costó toda su vida llegar a la presidencia y no era por un tema de poder, no era por un tema de, como decía él, quítate tú porque sigo yo, era un tema de hacer las cosas diferente. Entonces, el ver el documental me dio nostalgia porque dije, ¿cómo han pasado los años? Como dijo la canción, y cómo no debemos de olvidar eso jamás. No podemos traicionar lo que tanto nos costó, debemos de seguir trabajando y a todas las personas que se van integrando, decirles que sea manera diferente de hacer las cosas y que lo hizo Andrés Manuel, lo hizo Claudia, lo están haciendo todos los compañeros, nosotros también lo estamos haciendo, entonces hay que seguir formándonos para poder seguir transformando.
Pero el documental me gustó mucho. Me di cuenta también que hubo compañeros que se sacrificaron 1000 veces más en la Ciudad de México, que se quedaron en el plantón toda la semana, que perdieron sus trabajos, pero es ahí donde te pones a pensar de la importancia de no perder la gran oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pues es una transformación, Mariana, es la historia de nuestro país, la historia política. A veces la gente dice que es apolítico, que no le gusta la política. Pues yo creo que está mal porque pues, se decide sobre esas personas, porque todos vivimos en una sociedad. Y eso es lo que logró el López Obradorismo, concientizar a la gente, involucrarla, que se politice, que ya sepa, porque los estragos del neoliberalismo no se han acabado. Y no nada más están en el PRI y en el PAN, a veces están infiltrados en nuestro movimiento. Y esto es lo importante de estos documentales para no perder la razón de dónde venimos. Mariana, llegas al Congreso del Estado. Trabajaste en el 2018. ahí. Trabajaste ahí. Después de esa elección que ya nos dijiste, fuiste ahí, se dieron un abrazo, la foto de este periódico local, ¿sí? ¿La busco una vez? ¿Qué pasa después, Marita? Se logra y empieza, fíjate que nuestro querido gobernador del estado, ahí en este punto era diputado, yo trabajaba con la diputada Laura Granados de Marabatío, le mando un saludo. ¿Laura qué? Granados. Ah, y no me acordaba. Y trabajé en el Congreso del Estado como asesora, entonces me tocó vivirlo, no solo verlo, vivirlo, ese tema de la transición, ¿no? De que por fin empezaban compañeros importantes a encabezar un proyecto. Eran varios, ya había fracción, porque en el 2015 habíamos tenido un pluri de representación proporcional. Sí, acá estaba. Y en el 18 se habían ganado. Pues estaba Cedillo, estaba Alfredo Ramírez Bedoya, Alfredo ganó por el 17, Cristina por el 11. Zenaida. Que le ganó al Verde, que en ese tiempo el Memo Caguamas, el del dirigente era del PRI, participó por el Verde y le ganó Cristina Portillo. Bueno, ganó Morena, ¿no? Ganó Morena, ganó los 4 distritos locales. El señor Arbizu fue abanderado, que es que hemos hecho algunos pifies, pues, ¿no? Siempre el PT nos pone mucha gente impresentable, como ese señor, ¿no? También fue, pero se ganaron los 4 distritos. Fueron muchos diputados, ¿no? Estabas dando algunos nombres. Sí, estábamos ahí, pero nosotros fungíamos en ese tiempo como asesor, primero de la fracción asesor de la diputada, luego ahí apoyábamos en las tareas de asesores de la fracción parlamentaria de Morena. Pero fíjate que me sirvió muchísimo porque entendí cómo se manejaba el proceso legislativo y sobre todo el tema en el CELEM, en el catálogo legislativo, buscar y hacer las cosas, ¿no? Hacer iniciativas, presentarlas, ver si van a quedarse en el congelador o lo que importante es que se salgan. Porque fíjate que muchos diputados van y me da mucha risa que presumen que es el diputado más eficiente porque sacó 100 iniciativas en un año legislativo. Y yo digo, sí, pero le cambiaron la A por lo O, eso no es lo importante, debemos de dejar, al menos en el tema legislativo, de hablar de números, porque no es un mejor diputado quien presenta más iniciativas. Nuestras normas no tienen por qué estar parchadas y parchadas y parchadas, tiene que haber un tema de fondo, un tema de estudio, que se tiene que hacer verdaderas reformas, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí mucho ahí, me llevo grandes amigos, grandes compañeros del movimiento que me dio mucho gusto verlos ahí, y luego de ahí brinco para el IMAIP, el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De ahí me voy a la CEAC, a la Comisión Estatal de Agua y de Gestión de Cuencas del Estado, y bueno, ahorita ya en el ayuntamiento. Te vas a la CEAC, te vas al IMAIP, ¿dónde te gustó más? En la CEAC. ¿Sí? En la CEAC, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, yo soy abogada y de repente estaba muy relacionada a hacer temas que hacemos los abogados, como en el Poder Legislativo o en el IMAIP, que yo llevaba todo el tema de medidas de apremio de los expedientes. Pero luego me voy a la CEAC y hago algo totalmente diferente, nuevo, y aprendo nuevas cosas. Entonces, pues la verdad está bien padre aprender nuevas cosas que no son de a lo mejor de tu área, porque eran puros temas de obras, de temas
de obras en materia hidráulica. Entonces yo era la subdirectora de planeación, entonces ahí me tocaba checar el tema de los montos, qué fondo, en dónde, qué comunicado, qué localidad, todos los cambios, la junta de gobierno. Entonces está padre hacer cosas diferentes. ¿Aprendiste mucho? Aprendí mucho, entendí cómo se maneja el tema de gobierno del Estado en el tema de UPPs, URs, o sea, siempre a donde vas tienes que intentar aprender y entonces aprendí muchísimo en temas también de muchas cosas, de mucha normativa. Y aparte, mis compañeros de la SEAC eran de mi edad, la mayoría. Entonces hubo buena química ahí. Era de su edad. Sí, unos más grandes y unos más chicos, sí éramos de la edad. Y entonces, aparte, pues concuerdas en muchos gustos en común en ese entonces. Entonces, yo creo que sí me gustó mucho más la SEAC. Es que Mariana es muy amiguera. Es más, siempre se invita una amiga, siempre invita amigas, hasta la fecha invita amigas. O de hecho, mi amiga está... no es cierto. Sí. De hecho, quiero invitar a pasar a mi amiga. Que pase. Y en todos los espacios que estuviste, hiciste amigos en... Yo me acuerdo de un personaje que le decían el Broso en el Congreso del Estado. Lo quiero mucho todavía, sí. Sí, pero yo no le decía Broso, tú le te decías daba Broso. mucha risa, ¿no? ¿No? ¿Por qué te quieres reír? Yo respeto a mis compañeros. Hiciste amistad también en el IMAG, hiciste buena amistad con... Paola, Monse, Omar, sí, cómo no. Omar, que el otro día me lo encontré ahí en el trote. Un saludo, te mando muchos saludos por cierto. Yo también le mando muchos. Y en la SEAC también grandes amigos y amigas, Chemita, Ale, Diana, Yolisette, sí, cómo no. Yoli, un saludo a Yoli, sí, tengo el gusto de conocer a Yolisette. Entonces haces esa gran amistad, pero más aparte de ser amiguera, ahorita que estamos hablando de tu trayectoria pues política, podría decirse, en los inicios de este movimiento y del partido, nos hablas de un área ya dentro del Poder Legislativo, otra vez en el Ejecutivo, en estas áreas, y nos hablas de cosas pues técnicas. Y esto lo quiero resaltar en esta charla, Mariana, porque fíjate que los comentócratas, los medios neoliberales de comunicación, que todavía hay muchos en el Estado, tú ahorita que estás en el Cabildo, que con esto vamos a cerrar ya el podcast, y tú ahorita que estás en el Cabildo, y que pues es un cabildo panista, en su mayoría, nos ven como que no somos capaces de llevar un trabajo ejecutivo, de oficina. Y está la prueba contigo, con David, con el mismo gobernador, ¿no? Que son fundadores de este partido. Por poner algunos, si se me escapa alguien más, pues pero con todos los que que han desempeñado y que han hecho un muy buen trabajo en la función pública, que han hecho un muy buen trabajo. Entonces, son un vivo ejemplo de que no nada más es honestidad y amor al pueblo, también es capacidad de realizar un trabajo. ¿No crees así, Mariana? ¿O tuviste tú algún problema de eso en estas etapas? Bueno, es que no sé si me salta ya el ayuntamiento porque sí quiero hacer como la comparación. Adelante, sí. Ok, fíjate que la verdad, creo que en mi caso personal, la vida me fue llevando poco a poco. Me fue enseñando a trabajar desde las diferentes áreas, desde las diferentes subdirecciones o lugares en los que estuve, y eso me sirvió muchísimo porque mucha gente quiere encabezar un tema de oficina simplemente, pero pues si no has sido jefe de departamento o si no sabes cómo es el tema técnico. Yo creo que de repente se ha catalogado mucho de que hay muchos espacios que son políticos. Sí, hay muchos espacios que son políticos, pero en Morena fíjate que la gran mayoría sí se fijan en la cuestión técnica. Entonces, me tocó una buena generación en la que pude explotar esta parte y que la cual me siento muy orgullosa porque ahora que yo encabezo una posición en el ayuntamiento, pues ya supe cómo es todo, porque he estado en muchos lugares abajo, y entonces ahorita que ya represento
no que ahorita esté más arriba, sino ahora que ya represento yo, que yo encabezo, ya sé cómo quiero las cosas. Que ya es un puesto más político. Y que es un puesto más político y hago esta transición, de repente te das cuenta que se pueden combinar ambas. La regidora Mariana Orozco. Ya nos dijo Gladys aquí. Ya sé por qué es tu podcast favorito. Ay, porque yo le dije que hablará bien de mí y yo hablo bien de ella en el podcast. Ah, ni cierto, no dijimos nada de eso. Ya dijo Gladys aquí que eres una digna representante en el Cabildo. Se acaba de aprobar una extensión de deudas, ¿sí es extensión? ¿O es reajuste? No. Se aprobó un financiamiento de un crédito para el Ayuntamiento de Morelia. Para fin de año. Pero como lo acabamos de terminar de pagar, el que habíamos pedido, lo estamos volviendo a refinanciar. Refinanciar, nada más de lo que está de octubre a diciembre. No, salió hasta el 2027. Antes de que se vaya el presidente actual, se tiene que pagar. Hasta el 2027. Y fuiste de las pocas que no lo aprobaste, ¿no? Hubo también, pues has señalado el problema del agua, pues ciertos temas primordiales. ¿Cómo es tu experiencia ahí? Siendo que no es como con los diputados, acá es mayoría, porque el presidente municipal llega con su mayoría de cabildo, de regidores y síndico. Yo sí quiero hacer aquí un énfasis, te voy a decir por qué. Porque es importante que quien nos ve escuche esas experiencias, porque el día de mañana las demás compañeras van a estar aquí. Y sí es difícil, o sí fue difícil al inicio, porque eres mujer, porque estás joven y porque eres oposición. Entonces, primero te ningunean, ¿no? Primero dicen, y luego en segundo no creen en tu capacidad, dicen, pues esta chava, pues seguramente trae. Pero entonces ahí como que donde damos la vuelta y donde de seguro decimos, llegó por otra cosa. Ajá, seguro, los comentarios, ¿no? O sea, ¿quién la puso? Así como que si uno no tuviera la calidad moral o no se hubiera... O la trayectoria. Ganado con trabajo la posición, ¿no? Exacto. Pero bueno, también la verdad es que no podemos estar como victimizándonos de eso. Simplemente te toca con acciones y con hechos hacer que esa perspectiva cambie, no por quedar bien con la más gente, sino por hacer tu trabajo bien. Entonces, el primer problema que me enfrenté en el ayuntamiento era el tema de comisiones, porque, a ver, te tienen que elegir comisiones en el ayuntamiento de Morelia y en todos los demás municipios, y yo quería estar en la comisión de agua, porque si yo venía de la SEAC, tenía un conocimiento un poquito más palpable de lo que representaba el agua, y la ciudad de Morelia no debemos de dejar de omitir lo que tenemos un problema severo de agua, pero no porque no haya agua en la ciudad, sino porque verdaderamente no hay un mantenimiento de las redes y porque se está autorizando fraccionamientos y la ciudad está creciendo de manera desmedida hacia las orillas y no se está dotando lo que es un tema de negocio, el tema de las factibilidades de agua, cuando no debería de ser así, cuando primero dota y deja de estar haciendo fraccionamientos por un tema de negocio, por tema de un tema inmobiliario. Y deberías de también proporcionar a la población el servicio que están pagando. No es posible que las colonias en Morelia que meses sin que les caiga agua y Tres Marías, el club de golf, Altozano, sí tengan agua todos los días, ¿no? Entonces yo quería la comisión de agua y me dicen, no, pues tú agárrate la de mujer. Y yo decía, ¿por qué? O sea, porque no tiene nada de malo encabezar una comisión de la mujer, pero las mujeres ya podemos estar en las comisiones que queramos, las mujeres ya podemos estar en la comisión de obras, las mujeres ya podemos estar en las comisiones de agua. O sea, ¿por qué durante tanto tiempo se nos hizo creer que las mujeres nada más íbamos a estar en la de niñas, niños y adolescentes, en la de derechos humanos, en la de... ¿Y por qué no podemos estar encabezando importantes, no? Bueno, ahí hubo una pequeña jaloneo. Al final estoy integrando la comisión de obras de aquí del municipio, estoy muy orgullosa de estar ahí. Y también estoy en la comisión de mujeres como integrante y encabezo la de niñas, niños y adolescentes. Pero ese fue el primer tema con el que yo me enfrenté cuando entré al ayuntamiento, de que me di cuenta de que sí traen un estigma, un estereotipo de que, pues tú vete a esa, ¿no? O sea, porque sí opacan un poquito la capacidad que creían que tengo o que tenemos varias compañeras, ¿no? Se viene el tema, así como es en muchos en el ayuntamiento, que te pudiera contar aquí muchas cosas que han pasado durante ya año y medio, casi año y medio, y se viene hace poquito, nada porque lo mencionaste, el tema de lo de la deuda. A ver, yo creo que las deudas de los municipios
tienen que ser la excepción, no la regla. En el Ayuntamiento de Morelia parecen que contratan créditos y créditos y créditos como si fuera la única manera de mantener el gobierno municipal bien, pero no le bajan a gasto corriente. Si vemos la ley de egresos del municipio, no estamos en un plan austero, los funcionarios del ayuntamiento no están en un plan austero, los secretarios, gasto corriente se lleva mucho del presupuesto, y que si verdaderamente presentáramos un tema de austeridad no tendríamos por qué pedir créditos, pero tendríamos que abrocharnos el cinturón todos, secretarios, presidentes, síndicos, regidores, todos, y los que traemos convicción no tenemos tema en eso, no le tememos a eso, pero de repente no se somete a votación, sabemos que tienen mayoría, y lo demás es historia, ¿no? Se aprobó un crédito del Ayuntamiento de Morelia por 200 millones de pesos para pagarle a proveedores que desgraciadamente con esos 200 millones no se les va a terminar de pagar a todos, pero que es justo para estar liberando estos pagos a esos proveedores, estos constructores que han estado realizando obras y bien hechas, pero que debido a la mala planificación que traemos por parte de las autoridades correspondientes, no se ha podido lograr el tema. Muy bien, Maita, pues digna representante, tenía razón Gladys, de nuestro cabildo en Morelia, das datos. Yo quiero cerrar con este dato importante. Pues Marianita, esto es, dicen que en política no hay casualidades. Y dijiste un tema muy importante que es el tema de hacer fraccionamientos de la cuestión inmobiliaria, pues. Y bueno, pues en los gobiernos de Fox, más que nada, Calderón se fue mucho a la violencia, pero en Fox creció mucho este tipo de crecimiento urbano desproporcionado en fraccionamientos. Más muchos traficantes de influencias, que no son empresarios, son traficantes de influencias, se hicieron ricos, se hicieron constructores de casas de la noche a la mañana, porque el negocio se quedó en privados. Y bueno, no se diga en la Ciudad de México que Romero, se apellida el presidente nacional del PAN, pues es el señalado por la misma presidenta Claudia Sheinbaum cuando estaban en la jefatura de gobierno del DF, que él fue delegado de una de ahí de las delegaciones, la Benito Juárez, si mal no recuerdo, como el líder del cártel inmobiliario, ¿no? Y pues, ¿de dónde se ha emanado este señor presidente municipal del PAN? Pues del presidente municipal aquí, pues del PAN precisamente. Entonces, sí es todo un cártel inmobiliario, no nada más en la Ciudad de México. Debemos dejar de creer que la política tiene que ver con un tema de negocios. Exactamente. O sea, separar el poder político del económico. Así es. Y mencionas mucho énfasis en eso. Y bueno, lo de la deuda, pues ese es el López Obrador de nuestra comisión. Es una austeridad no simulada, real. No debe ser la excepción, no debe ser la regla, debe ser la excepción. Y bueno, pues él tiene aspiraciones, Alfonso Martínez, presidente municipal, y pues como todo político neoliberal, no va a gastar de su bolsillo. Él no va a gastar. Yo inclusive en el discurso que dije en Cabildo dije eso, los morelos no tenemos por qué pagar candidaturas a gobernatura anticipadas. Y es la realidad. Yo creo que aunque seamos minoría, aunque cueste más trabajo, pero vamos a seguir haciendo las cosas bien, vamos a seguir señalando, vamos a seguir analizando cada fraccionamiento que se esté aprobando en la capital, que cumpla con los requisitos, que verdaderamente tenga un tema de lo que solicita la ley en temas de pozos de agua, en temas de factibilidad de agua, en temas de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, pero no nos vamos a rendir, no nos vamos a ceder, sabemos que las luchas no son fáciles, las luchas no se dan de la noche a la mañana y tenemos que empezar a dejar, aunque sea ahí, y señalar y comunicar a toda la ciudadanía lo que está pasando, no desde diferente óptica, lo que está pasando en realidad, porque los datos que les estoy dando pues no son mentira, ¿no? Son datos que está pasando en el ayuntamiento. Yo me pregunto, tenemos un tema de deuda en el ayuntamiento, pero rentamos 584 millones de pesos en arrendamiento de vehículos, 584 millones de pesos pagamos los morelianos para arrendar vehículos para el ayuntamiento 3 años. Y se tiene que seguir hablando de eso, se tiene que seguir señalando esto. Y aunque sabemos que no tenemos la mayoría, un día sí la vamos a tener. Un día los morellanos tienen que saber que existe un proyecto diferente, que existe personas que queremos cambiar la ciudad
Y es muy triste que de 160 obras en el Programa Anual de Inversión para Morelia 2025, 8 sean para tenencias. Están olvidadísimas las tenencias, las localidades de Morelia, y eso es el sentimiento que nos mueve y que no podemos claudicar ni dejar de señalar por la gente, por la gente que confió en este movimiento y que no tenemos derecho a fallarle. Como dijo Andrés Manuel, no tenemos derecho a fallarle. Entonces, como fundadores, sí es una doble responsabilidad, pero creo que lo vamos a seguir haciendo bien. Muy bien, Mariana, pues no es el quítate tú porque quiero yo, pero sí te queremos ver en las boletas en el 2027. ¡Hala! Te queremos ver ahí. Inés, si estás viendo esto, es Julio. Te queremos ver ahí. Porque es en serio, personas como tú se requieren. Tú eres hecha aquí, en Morena. Y eres nacida en Morena. Y nos das datos interesantes. Nos cerraste con broche de oro cuánto se van a arrendamientos de autos, que no es nada austero. Y que los morelianos conozcan otra opción, pero deben de ser opciones como tú. O como alguien que siente el proyecto, que antepone el interés personal al proyecto o que está en el proyecto. Por eso sí es importante, sí es importante que este tipo de hacer política estemos ahí. Marianita, pues muchas gracias. ¿Con qué te quieres despedir? Despídete con la frase. Despide, ¿cuál es tu película favorita? Tú que eres tan cinéfila, y con eso nos despedimos. Es una pregunta bien difícil, no vamos a cerrar nunca, tengo muchas. ¿Tu top 5? Bueno, me encantan todas las de Robin Williams, así que yo empezaría con mi favorita número 1, yo creo que siempre va a ser Más allá de la vida, ¿o cómo? Sí, Más allá de los sueños. Más allá de los sueños, mi favorita. La segunda, Patch Adams, de Robin Williams también. La tercera, El Padrino. Y de ahí para abajo, documentales mexicanos. Bueno, nada más, saludos a todos, gracias y todo. Qué gusto estar aquí, qué gusto que sigan existiendo este tipo de podcasts en donde podamos recordar, como que me está viniendo a mi mente muchas cosas, pero padres. Entonces, gracias por invitarme, gracias a todo el equipo. Déjame decirte que tienes un equipo súper alivianado, la verdad es que no lo pueden ver, pero un día deberán de voltear la cámara para allá. Son bien alivianados, son bien buena onda, entonces gracias por invitarme y vamos a seguir transformando. Gracias. Gracias a ti, manita. Nos vemos la siguiente semana en otro podcast más de Nosotros no somos así. Hasta luego. Adiós. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Somos